Buenas tardes. Yo, como mis compañeras, quería agradecer a Solti estos talleres porque la verdad es que creo que podemos aprender mucho también nosotros, sobre todo nosotros, yo creo, porque con vuestras preguntas podemos hacer mejor nuestro trabajo. Y simplemente os voy a decir de lo que voy a hablar, que es un poquito, me quiero parar a por qué es importante conocer los posibles efectos adversos. Eh, Saber identificar qué es lo que me produce el efecto adverso, no solo la quimio, no solo el anti-HER2. Repasaremos ya un poquito más por detalle estos tratamientos que han mencionado antes mis compañeras y que podemos hacer como paciente para mejorar nuestra calidad de vida, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque el conocimiento, como decía Cristina, es poder. Debemos identificar los efectos adversos más frecuentes, aunque no sean graves, porque son los que van a interferir en vuestra calidad de vida. Es importante saber lo que nos está pasando, normalizarlo, pero no por ello minimizarlo, que a veces me decís, bueno, es que yo sé que es de la quimio, entonces es normal o es del tratamiento. No, debemos de conocer las pautas para prevenirlos o para minimizarlos lo máximo posible y que no afecten esta calidad de vida, que nos ayudará a tener luego un tratamiento más completo y en su tiempo. También debemos de conocer los efectos adversos potencialmente graves, y estos son los que más os asustan, pero es importante porque si los identificamos pronto, instauraremos un tratamiento rápido que evitará probablemente complicaciones graves o irreversibles. Y el gran reto que tenemos, que luego podemos hablar un poquito sobre ello, es el acceso a la atención no urgente, ¿no? ¿Cómo hacemos para consultar todos estos efectos que no son graves para hacer una valoración en urgencias, pero que sí nos están limitando? Las soluciones que se están planteando es las consultas de enfermería, cada vez hay más incluso aplicaciones que nos pueden poner en contacto, pero sigue siendo una tarea pendiente. ¿Y qué me produce efectos adversos? Bueno, los tratamientos anti-HER2 los vamos a mencionar después, un poquito más al detalle, pero estos tratamientos, como hemos visto, se combinan muchas veces con la quimioterapia. Y esto es una tabla resumen de la SEOM, de la Sociedad Española de Oncología, pensada para pacientes, para centrarnos en los signos de alarma y en consejos útiles para mejorar. Saber simplemente que no tiene que pasarnos todo esto que decimos aquí, es lo que os cuento en la consulta, pero sí hay que conocer las más frecuentes, que suelen ser las toxicidades inmediatas o precoces y alguna retardada, ¿vale? Saber lo que puede pasar. Aquí mencionaremos luego alguna un poquito más en detalle, pero no nos da la charla para meternos en profundidad. Bien, lo ha dicho la doctora López, a veces combinamos también con hormonoterapia, o es más, incluso cuando damos quimioterapia a pacientes premenopáusicas, esto puede inducir una menopausia precoz, que también tiene eh, muchos efectos adversos. Es importante conocerlos y para ello os dejo estos talleres que son magníficos, el del año pasado, que lo impartió Anne Zumarraga, está muy bien para bueno, conocer estos aspectos prácticos sobre estas toxicidades. Y también estos tratamientos que damos para prevenir las náuseas, que parece que van así como algo muy inocente, pero tienen algunos efectos adversos que a veces os influyen en vuestra vida diaria. Por un lado están los corticoides, que sabemos que sobre todo en pacientes que tienen una tendencia a la diabetes, os pueden elevar el azúcar en sangre y nosotros lo iremos controlando. También nos pueden favorecer la ganancia de peso. ¿Por qué? Porque aumentan el apetito, la retención de líquidos, alteran incluso los depósitos grasos y no es el momento ni de hacer dietas heroicas, pero tampoco de ganar de peso. Lo ideal es mantenernos en un peso saludable, ¿vale? Y sobre todo esta dosis de la noche, que a veces intentamos adelantar porque nos produce insomnio. Y eso sí os soléis quejar, esos días del corticoide duermo peor. Otros fármacos que damos para prevenir las náuseas son los cetrones, como el ondansetron, que ha cambiado mucho la tolerancia a las quimioterapias, pero que tiene un par de efectos secundarios. Uno es la cefalea y otro que sobre todo os quejáis mucho es el estreñimiento durante esos días. Y debemos saber que es normal y que podemos tomar dieta un poquito más rica en fibra o algunos laxantes para prevenirlo, ¿vale? Las inyecciones para prevenir esa bajada de defensas de las quimioterapias, que sabemos que pueden ocurrir, pues a veces nos dan unos síndromes pseudogripales que a veces lleváis peor estas inyecciones que la propia quimioterapia. Os dan febrícula, malestar, las molestias musculares o articulares y pueden mejorar mucho con paracetamol o antiinflamatorios. Y por último, pero no menos importante, es una etapa a veces de sufrimiento psicológico. Hay muchos miedos, hay insomnio, hay muchos cambios de rutinas o de bienestar físico. Y debemos de normalizar esto. Esto
no debemos de sufrir innecesariamente, debemos de llevarlo lo mejor posible. Debemos de identificar estos sentimientos que afectan a la calidad de vida también y pedir ayuda. Hay un gran equipo de psicooncólogos normalmente. Y me quería parar muy brevemente en dos cuadros que veo mucho en la consulta. Y uno es, al final de esos tratamientos curativos, hacemos la cirugía y la quimioterapia, o la quimioterapia y la cirugía y terminamos. Y luego decís, es que doctora, estaba peor, estoy peor ahora que con la quimioterapia, me siento muy cansada, no soy la misma. Bueno, hay que saber que esto no es un sprint, es una carrera de fondo y hay una lenta recuperación, tanto física como psicológica. Y debemos de asumirlo porque si no, uno se espera que es terminar y ya volver a ser lo que éramos y hay que trabajarlo, ¿vale? Hay que pedir ayuda si es necesario. Y como bien ha dicho la doctora López, cada vez tenemos más largos supervivientes. Y esto a veces os genera mucha incertidumbre y malestar psicológico. Y son temas que hay que abordar en la consulta, ¿vale? Vamos ya un poquito a los efectos adversos más importantes de los tratamientos anti-HER2. Hay que empezar, como no, por el trastuzumab, que ha sido el que ha cambiado todo. Y de esto solo quiero que sepáis dos cositas, ¿vale? Uno es que el trastuzumab puede afectar a la función del corazón, y esto es algo reversible, a diferencia de algunas quimioterapias, como las antriciclinas, que tendremos que vigilarlas y sabemos que hay unas dosis que no podemos superar. El trastuzumab se puede utilizar durante mucho tiempo siempre que hagamos unos controles cardiológicos. Puede pasar que tengamos una disminución de esa función del corazón, que no se contraiga tan bien, que suele ser asintomática, y aquí con suspender temporalmente el fármaco, a veces poniendo un tratamiento con los compañeros de cardiología, lo habitual es que podamos volver a utilizar el trastuzumab sin problema. Tasas de insuficiencia cardíaca, es decir, que no bombee bien el corazón y que nos dé síntomas, es muy raro a día de hoy. Pero debemos de conocer que, bueno, si nos empieza a faltar el aire, sobre todo cuando estamos acostados, nos hinchan las piernas, pues es algo para consultar. Lo pongo aquí, aunque es muy raro, las neumonitis, que es un cuadro que hablaremos después con otro de los tratamientos. Y las reacciones infusionales. ¿Qué es esto? Pues es una reacción que sucede cuando nos están pasando el tratamiento por vena, ¿vale? Suele consistir en algo de fiebre o de malestar en el momento y no suelen ser graves, ¿vale? Disculpad. Serían graves si tuviéramos una dificultad respiratoria, una bajada de tensión. Normalmente cuando ponen el tratamiento hay enfermeras al lado, es cuestión de avisar y suelen ser muy manejables. Entonces yo me quedaría con el trastuzumab y hacer controles cardiológicos. Por lo demás, como ya dijo la doctora López, no añade toxicidad y sí mucho beneficio clínico. El pertuzumab, que se utiliza combinado con el trastuzumab y habitualmente con la quimioterapia, a veces va solo con la hormona, tenemos que saber estas tres cosas. Empezamos por las reacciones infusionales, que son como las del trastuzumab, aunque quizá un poquito más frecuentes, pero aún así son bajas. Y las diarreas. Puede aumentar un poquito la diarrea, sobre todo en esos primeros ciclos que va con la quimioterapia. Para controlarla, pues hidratación, dieta, antidiarreicos como el Fortaseg. Nos irán dando instrucciones en la consulta y suele ser algo manejable, ¿vale? También puede potenciar un poquito más esa bajada de defensas. Puede dar más infecciones con las defensas bajas. Esto se irá controlando, os irán explicando los datos de alarma. Siempre que tengamos fiebre, estamos con quimioterapia, hay que consultar por si hay una infección que coincida con las defensas bajas. Y las bajadas de defensas a veces ayudan a que haya un poquito más de diarreas o incluso de mucositis, que es esas llaguitas en la boca que nos dan dolor y que a veces nos limitan un poquito la comida. Y es importante consultarlo porque podemos dar soluciones que minimicen este dolor y no limiten una ingesta adecuada, ¿vale? Pueden empeorar un poquito eso, las toxicidades de la quimioterapia, es con lo que me quedaría, pero en general no dan mucha más toxicidad y sí mucho más beneficio. El trastuzumab, el TDM1, es una de estas moléculas que decía la doctora Saura, ¿no? que incluye la quimioterapia dentro de la célula. Entonces, ¿qué debemos de saber de estas moléculas? Bueno, principalmente hay tres cosas más específicas. Una, que debemos de vigilar el hígado, lo haremos con controles analíticos, puede dar alteraciones reversibles y leves. Puede dar un poquito de cardiotoxicidad, mucho menos que el Herceptin, aunque normalmente hacemos algún control aún, seguimos haciéndolos. Y lo que debéis de conocer, puede bajar un poquito las plaquetas y esto puede favorecer los sangrados. Para las plaquetas las vigilaremos con los controles analíticos. Para los sangrados suelen ser sangrados leves, normalmente epístasis, el sangrado nasal,
que podemos apretar con los dedos, inclinarnos hacia adelante, pero pueden sangrar otras lesiones que tengan tendencia a sangrar. Y esto aumenta si estamos con tratamientos anticoagulantes. Debemos de saberlo, debemos de evitar golpes, evitar cortes, pues cepillarnos los dientes con cepillos suaves, por ejemplo, controlar el estreñimiento para evitar que haya una hemorroide que pueda sangrar y si hay un sangrado importante, consultar. Como decíamos, va unido a una molécula de quimioterapia, disculpad, que como se libera dentro de la célula, las toxicidades asociadas de la quimioterapia son mucho más bajas. Se pueden ver, pero son muy bajitas. Puede haber algo de cansancio, de molestias, de náuseas o del hormigueo, de la neurotoxicidad periférica, que también lo vemos con los taxanos, que es ese hormigueo, esa alteración de sensibilidad de las manos o de los pies. Esto hay que comentarlo porque a veces puede requerir un poquito de interrupción del tratamiento, de ajuste de dosis. Lo que me quedaría, la tolerancia es muy, muy buena. El trastuzumab deruxtecan es una molécula también similar a la anterior, en las que tenemos una quimioterapia que va unida al anticuerpo y esto libera la quimioterapia dentro de la célula y aparte de esos efectos similares a la quimioterapia, pero menor de medida, debemos de conocer la neumonitis. ¿Qué es la neumonitis? Es una inflamación del pulmón, de la parte más lejana de la vía aérea, ¿vale? Suelen ser leves y reversibles. Lo habitual es que sean asintomáticas y sea un hallazgo que vemos en el TAC, pero tiene el potencial de ser una de estas toxicidades graves y por eso hay que conocerlo. Siempre debemos de consultar si tenemos datos de alarma y estamos con este tratamiento, si tenemos tos, falta de aire u otros síntomas respiratorios, ¿vale? ¿Y cómo se trata? Hay que dar corticoides y debemos de parar el fármaco. Si tenemos síntomas, debemos de pararlo indefinidamente por el riesgo de la toxicidad grave. Pero ya digo, lo habitual es que sean toxicidades leves, que nosotros conocemos y que simplemente es importante que vosotras conozcáis también para consultar pronto. Entonces, el mensaje, tos, falta de aire, consultar, ¿vale? Y por último, voy a hablar del tucatinib, que es uno de estos fármacos que, como habían dicho antes, trabajan desde dentro de la célula. Y lo que aquí menciono se puede aplicar también al neratinib, que algunas pacientes también conocéis, porque tienen efectos secundarios un poquito de clase. El tucatinib en concreto va en combinación con el trastuzumab, que es el Herceptin, y la capecitabina, que es una quimioterapia oral. Y puede aumentar efectos secundarios de esta capecitabina, ¿vale? La diarrea o el síndrome palmoplantar. También hay que vigilar el hígado. La diarrea, que ya es típica de la capecitabina, ¿cómo la vamos a tratar? Lo mencionábamos antes, mucha hidratación, antidiarreicos como el Fortasec, dieta baja en grasas, en fibra, dieta baja en cafeína, y si hay fiebre, si tenemos deposiciones que no ceden con los antidiarreicos, si esto nos está afectando el deterioro del estado general, siempre consultar, ¿vale? Puede ser una toxicidad grave que requiera sueros por vena, que requiera parar el tratamiento y hay que verlo. Y el síndrome palmoplantar, que es esta toxicidad que vemos en esta fotografía, suele empezar con un dolor, la mano se pone roja, las palmas de los pies también, las plantas, nos puede dar descamación, fisuras y pueden doler. Entonces es importante mucha hidratación ya de inicio para prevenir que vaya más, evitar fricciones, evitar el agua caliente, evitar el calzado apretado y consultarlo. A veces podemos dar cremas a base de vitamina E que van muy bien. ¿Y qué podemos hacer como paciente? Lo insistimos siempre. Actividad física es de lo más importante. Caminar, caminar y caminar. Incluso hacer ejercicios, quizás no los de alto impacto, pero natación, yoga, pilates, ayudan mucho a llevar mejor estos tratamientos. ¿Puede haber alguna contraindicación particular en cada paciente? Habrá que hablarlo con el oncólogo, porque a lo mejor algún tipo de actividad no se adecua también, pero en general actividad física para todas. Una dieta sana y equilibrada. Seguir las recomendaciones de vuestro equipo médico y enfermería y siempre, siempre explicar los efectos secundarios. Nunca debemos de minimizar, porque si hacemos interrupciones o ajustes precoces, van a permitir que podamos hacer el tratamiento mejor. Y en caso de datos de alarma, no demorar la atención, ¿vale? Necesitamos una valoración urgente. Y esto era todo lo que quería contaros.